Entonces, el ser humano no es normal. Comenzamos a entrar a la normalidad cuando conocemos a Jesús. Y es el caminar con Jesús por muchos años que viene una renovación de nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra cultura, las tradiciones y todo lo que almacenamos y lo que la programación que el mundo nos metió a todos. En mi caso, que yo era comunista y fui ateo, bueno, en mí existía solamente eso, el ateísmo, Dios no existe, el humanismo, el darwinianismo, todo aquello que va en contra de los mandamientos de Dios. Y eso era lo que formaba mi conducta, porque eran las ideas que yo traía en mi mente. Todos nacimos de alguna forma y hemos sido a través del desarrollo de nuestra vida programados. Si tú naciste hindú, vas a ser programado como los hindúes, con millones de dioses. Si naciste bajo los mormones, pues vas a ser programado mormón. Si naciste bajo un hogar completamente disfuncional, vas a crecer amargado, amargada contra la sociedad. No vas a creer que realmente existe la verdad. En fin, todos hemos sido afectados de alguna u otra manera por el mundo que nos rodea. Y viene Jesús a tu vida, viene a mi vida. Y comienza Jesús, de eso compartí ayer en la tarde, el carácter del líder, fue el tema que compartí, el carácter del líder. Viene Jesús a renovar nuestra vida, a tratar de sacarnos toda esa información y meternos una nueva información, un nuevo programa que se encuentra en este libro que se llama la Biblia. Y una de las cosas más tristes y más trágicas que la Biblia nos profetiza que van a suceder es que al llegar los tiempos que estamos viviendo, la mayor parte de los líderes cristianos van a hacer a un lado este libro y todo se va a volver pura verborrea, puro un evangelio light, entretener a la gente, ser simpáticos con la gente. Los púlpitos actualmente están llenos de payasos, de predicadores que no predican ya la palabra de Dios. Y esto es tristísimo, ¿verdad? Porque después de 10, 15 años de estar en el ministerio y no has crecido en tu teología, en tu doctrina, pues es aberrante. Algo ha pasado en tu vida que te quedaste estancado y no pudiste desarrollar más allá de lo que Dios quiere, el conocimiento divino. Voy a iniciar en esta cuarta conferencia de las guerras y Dios, las guerras y la naturaleza humana. Es imposible comprender las guerras si no conocemos al ser humano. Si Carlos Marx, Sigmund Freud, Nikolai Lenin y todos estos líderes que hubo, Friedrich Nietzsche, que fue el padre del ateísmo en el siglo XX, nazismos, fascistas, comunistas, etcétera, etcétera, si todas estas personas que emitieron estas ideas, Darwin, de que venimos de los animales, Freud, que es el medio ambiente, Marx, que el problema es la lucha de clases, etcétera, etcétera. Si todas estas personas de la historia en los últimos 2 siglos hubieran conocido lo que la Biblia dice, quién es el ser humano, Marx no se hubiera atrevido a decir que es la lucha de clases el problema humano. Sigmund Freud no se hubiera atrevido a decir que es el medio ambiente o problemas sexuales de la infancia lo que produce que el ser humano se manifieste de una forma normal. El comunismo no hubiera progresado en 1900, después de la revolución bolchevique en 1917 hasta el 91 que terminó el comunismo el siglo pasado, si ellos hubieran podido comprender la naturaleza del ser humano. No cabe duda que la invasión de Rusia a Ucrania sorprendió a la mayor parte de la humanidad. Todos estábamos tan tranquilos, ¿verdad? Veníamos saliendo del COVID, por el amor de Dios. ¿Y por qué esta reacción de repente Rusia que entra a Ucrania? Porque continúan creyendo los seres humanos, políticos, politólogos, gobernantes, escritores, filósofos, que la naturaleza humana, síganme con mucho cuidado, siguen creyendo que estamos improvisando y mejorando la raza humana. Creen que realmente estamos evolucionando y cada día somos mejores.
que los siglos anteriores, ¿verdad? Veníamos del mono, que anteriormente éramos más primitivos y menos evolucionados, pero que ahora en el siglo XXI, el año 2022, el hombre llegó a la luna el siglo pasado, y la internet vino, y el móvil, y las computadoras, y los chips. Y ahora el famoso Elon Musk, que es el que quiere comprar el Twitter, quién sabe cuántos billones de dólares, dice que él quiere crear una nueva raza con chips para que ya el chip te quite la ira, te quite la envidia, te quite el cansancio. O por otro lado, diferentes organizaciones están tratando de mejorar al ser humano a través del transhumanismo. Y todas estas ideas locas de los seres humanos los guían a creer que realmente se puede improvisar al ser humano, mejorar al ser humano a través de la diosa de la tecnología. Y viene la invasión de Rusia contra Ucrania y de repente todos aquellos que creían que el mundo iba a mejorar, porque dentro del cristianismo también hay una teología que se llama la teología del reino, que enseña que la iglesia va a conquistar el mundo y que Satanás ya está atado y que las profecías ya hay que interpretarlas de una forma alegórica y no literal del Apocalipsis, porque todo, ¿verdad?, va a mejorar. Ya estamos viendo el milenio y tantas barbaridades que se enseñan por una ignorancia profunda de la escritura escatológica bíblicamente. Al principio nadie creía que Rusia iba a invadir Ucrania, pero conforme pasa el tiempo comenzamos a darnos cuenta y somos testigos que esta invasión continúa. Actualmente estamos en mayo del 2022, sigue avanzando a pesar de las supuestas sanciones económicas que Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN amenazaron a Rusia. Si seguía avanzando, iban a aumentar estas sanciones económicas que se volvieron contraproducentes. Estas sanciones económicas que le pusieron a Rusia no le movieron un solo pelo, no le afectaron absolutamente en nada. Y ahora Rusia, de una forma bastante, ¿verdad?, sospechosa, le dice a las naciones europeas: ¿quieren petróleo? Cómprenlo en rublos, si no, no se los vendemos. Le acaba de cerrar el gas Putin a Finlandia, que está tratando junto con Suecia de entrar a la OTAN. Le acaba de cerrar el gas hace 2 días. Y como la mayor parte de Europa depende del grano, del trigo, del petróleo, de los fertilizantes, tanto de Ucrania como de Rusia, a las naciones, a la Unión Europea no le conviene meterse en un conflicto como el que se ha metido con Putin, de haberlo dejado. ¿O qué quieres Ucrania? Bueno, que Zelensky se salga, no vamos a ver más sangre, y Ucrania siempre ha sido de Rusia y punto. Pero no quieren guerra, porque la guerra es conveniente, porque produce billones de dólares a las fábricas de armamento. Entonces, los intereses de una guerra son convenientes para una nación como Estados Unidos, porque estas fábricas que producen millones de tanques y millones de armamento y de balas y de todas esas cosas, los impuestos se los da al gobierno y los gobiernos viven de los impuestos. Entonces, si no hay impuestos, ¿de qué vive el gobierno? Hablando honestamente. Entonces, es un negocio, es uno de los negocios más grandes que hay en las guerras. Y los medios de comunicación los tienen controlados completamente. Escúchenme, porque lo que están escuchando ustedes es la verdad. Tenemos que abrir los ojos. Los medios de comunicación están comprados el 90% en el mundo entero, para que saquen, ¿verdad?, CNN, y mira estos pobres ucranianos cómo los tienen aquí, y mira lo que acaban de hacer, y entró a Mariupol, y entró a Donbass, Putin, y qué tremendo, y por aquí por allá, y hacen un monstruo de Putin, hacen un monstruo de Zelensky, hacen un monstruo de la guerra, y mantienen los televisores atentos a que podamos concentrarnos en ellos. Hacen a un lado el problema de Estados Unidos, 33 trillones de dólares de deuda externa.
el problema del clima, el problema de la homosexualidad, el problema de la agenda global, lo tapan con una cortina de humo para que la atención se centre en la guerra y se olviden de los verdaderos problemas que Estados Unidos está atravesando. Todo está perfectamente bien planeado y programado. No cabe duda que Rusia es la nación, escucha esto, más poderosa militarmente en armas nucleares del mundo entero. Estados Unidos tiene un ejército que desde la administración del presidente Obama comenzó a declinar. Y Rusia, cuando se divide en 1991, en el siglo pasado, cuando se divide Rusia y cae el comunismo, Mikhail Gorbachev reconoce que el presidente Ronald Reagan tenía razón, que vivían patéticamente y estaban empobreciéndose, que era una mentira el comunismo, que nunca funcionó, y cuando funcionó fue a costa de más de 150 millones de personas muertas. A partir de ese momento, 15 repúblicas se dividen de la Unión Soviética, que son las que forman lo que están junto al Mar Negro: Kirguistán, Kazajistán, Kumikistán. Todas estas repúblicas forman el 30% de la Unión Soviética antigua. Entonces la Rusia actualmente se quedó con un 70% del territorio y tuvieron problemas gravísimos. ¿Por qué? Porque se desmembraban. 15 repúblicas, el 30% del territorio. Hagan de cuenta como si en México Quintana Roo nos dijera: adiós México, Veracruz, adiós México, Tuxtla Gutiérrez, Oaxaca, Tabasco, y se separaron de México. Digo, vendría una desatriculación y una confusión tremenda para el gobierno mexicano, que nos dijeran: nos independizamos, no somos ya de México. Eso fue lo que pasó en 1991 con la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y Putin llega en el año 2000 a tratar de restaurar ese 30% que se fue de Rusia con la Unión Soviética, y poco a poco está tratando progresivamente, comenzando con Ucrania, de ir jalando a todas estas naciones que formaban parte de Rusia para volver a darle a Rusia la solidez, la hegemonía que necesitan para enfrentarse a los Estados Unidos de Norteamérica, que ya ante los ojos del mundo han hecho un papel de tigre de papel, porque Estados Unidos ya es un tigre de papel, ya solamente es lo que hablan y no hay nada realmente material que pueda llegar a tener éxito. Entonces, al dividirse estas 15 repúblicas, todas las armas nucleares que amontonó Rusia se repartieron, y nadie sabe hasta este momento la cantidad de misiles balísticos nucleares que tiene Rusia. Nadie lo sabe, pero que superan continuamente, como el nuevo sistema SS-500, que es el sistema de protección más grande, escucha, más grande que el que tiene Israel y más grande que el que tiene Estados Unidos. Rusia tiene un sistema de protección contra misiles de Estados Unidos o de Israel más grandes que detienen los cohetes actualmente que tiene Estados Unidos. Por eso vemos a Putin, que no le importa nada de lo que le digan, o sea, nadie lo apantalla. Él sabe perfectamente bien lo que está haciendo, y como un cruel, ¿verdad?, como una bestia, porque es lo que son todos estos dictadores, son bestias feroces, sangrientas, crueles, que solamente quieren avanzar y apoderarse más y más del mundo. Por un lado el Oriente con Putin, por otro lado los Estados Unidos quieren sacar a Putin para que Estados Unidos quede el número uno en el mundo, y por otro lado Europa tampoco se queda, quiere parte del pastel, y Alemania quiere ahora ser la jefa de Europa, y también quedar mal con Rusia, quedar mal con Estados Unidos, y que surja la Unión Europea, como va a surgir bíblicamente con el anticristo. La estrategia de Putin entonces ha sido avanzar gradualmente sobre las naciones de su alrededor, y bíblicamente en Ezequiel 38, en el Antiguo Testamento, se va a cumplir. Porque hace 2700 años, damas y caballeros, hace 2700 años, este libro que se llama la Biblia, cuando la palabra Rusia no existía, la palabra Irán no existía, la palabra Etiopía,
Libia, Sudán, las naciones actuales, Turquía no existía con ese nombre, etcétera, etcétera, aparecen en la Biblia geográficamente. Y a través de la historia han cambiado los nombres de, por ejemplo, Rusia era Rosh, ahora es Rusia. Magog es toda la zona del noroeste, del noroeste de Europa, que es Finlandia, Latvia, Estonia, etcétera, etcétera, que son junto al mar Caspio, junto al mar Negro, y forman una cadena que va por todo Euroasia, y que es lo que la Biblia profetizó en Ezequiel 38 como los magogitas. Entonces es increíble que tengamos este libro y que nos haya dicho, un ejemplo rápido, hace 3 meses o 2 meses di una conferencia, una entrevista que me hicieron, y ¿qué pensaba yo de cuál era la parte de Ucrania bíblicamente? Pueden conseguir ustedes estas conferencias y estas entrevistas en nuestras redes sociales. Y yo les dije, Ucrania, bíblicamente, Putin no va a dejarla. No va a dejarla, no va a soltarla, no se va a salir nunca de ahí. Porque bíblicamente Ucrania pertenece a los magogitas, a las naciones que se unirán con Rusia para invadir Israel antes de que Cristo regrese, en la guerra del Armagedón, que es la tercera guerra mundial. Entonces, esta invasión ahorita no es la tercera guerra mundial ni las que se vienen. Vamos a ir hablando de todas estas guerras que se vienen en el futuro. Y no solamente esto, sino que los mismos militares, los mismos diplomáticos, los mismos políticos han creído que por tener una tecnología tan sofisticada como el mundo la tiene actualmente, ya nunca iba a haber guerras. No, mira, ahorita Estados Unidos tiene armas nucleares. You're my dandelion, good luck. You're my sandalwood, I never give you up. You're my on fire, hot sun. You're my desire, you're my one love. Do you wanna ride, baby? 'Cause I take it real slow. Do you wanna ride, baby? I got some places we could go. Got the backseat bumping, we could back it up. Al Green singing, go and turn it up. Wanna lean back, baby, can we loosen up? 'Cause you got that key, go and start me up. You doing something to me right now. Pocket bottle, water, purple clouds. Or you could put me right now. I wanna know if you could ride, baby. Listen, we could take our time, baby. Or we could really go all night, baby. I can make this really, really easy for you. I just wanna go into the deep end with you. Ariel on the collection is treasure chest. Doctor, you the specialist. And this love is relentless. I'm shutting doors on these old. Loyalty, my movement, I ignore and just roll. 'Cause I never...
You're my sandala. I never give you up. You're my on fire, hot sun. You're my desire. You're my one love. Do you wanna ride, baby? 'Cause I take it real slow. Do you wanna ride, baby? I got some places we could go. Got the backseat bumping, we could back it up. Al Green singing, go and turn it up. Wanna lean back, baby, can we loosen up? 'Cause you got that key, go and start me up. You doing something to me right now. Pocket bottle, water, purple clouds. Or you could pick me right now. I wanna know if you could ride, baby. Listen, we could take our time, baby. Or we could really go all night, baby. I can make this really, really easy for you. I just wanna go into the deep end with you. Ariel on the collection is treasure chest. Doctor, doctor, you the specialist, specialist. And this love is relentless. I'm shutting doors on these old. Loyalty, my movement, I ignore and just roll. 'Cause I never... nucleares, y Putin y Rusia tienen armas nucleares, China tiene armas nucleares, Francia tiene armas nucleares, la India tiene armas nucleares. Sería de locos que las usaran. Y además ahorita hay la diplomacia y la política y estamos creciendo y no nos conviene a nadie que haya armas nucleares ni que haya una guerra. Invaden Ucrania y todos estos pensamientos se van al suelo. ¿Realmente creemos que el ser humano ha amontonado estas armas nucleares como resorteras o como juguetes? Cuando las naciones como Corea del Norte, que sigue este coreano, ¿verdad? Kim Jong mandando sus misiles arriba de Japón y probando cohetes cada vez más sofisticados, ¿creemos que todo esto es un chiste? Ahora que nos damos cuenta que Putin está dispuesto a usar armas nucleares, si la OTAN continúa avanzando y si ahora Finlandia logra unirse a la OTAN, no sabemos qué va a pasar. Pero creemos que el ser humano va mejorando, va improvisando y que todo esto era imposible que llegara a suceder. ¿Por qué cometemos este mismo error? Esta es la primera parte de este estudio. No cabe duda que existe la tendencia de mirar a la paz como normal y la guerra como algo anormal. ¿Por qué? Por causa de la confusión intelectual no bíblica que proviene de las reacciones, sentimientos y emociones de seres humanos completamente engañados por no tener al Espíritu de Dios. Un ser humano no puede progresar ni comprender lo que pasa en el mundo geopolíticamente, ni intelectualmente, ni filosóficamente, ni teológicamente sin el Espíritu Santo.
Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo escribe: y a nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, las profundidades de Dios. Solo el Espíritu Santo morando dentro de seres humanos, como se supone que somos los cristianos, podemos comenzar a través de nuestro contacto con este libro, con las Sagradas Escrituras que es la Biblia. Y cuando llegamos al punto que los domingos ni la Biblia los cristianos traen a la iglesia, ni la Biblia ya la usan, porque ya se acostumbran nada más a oír y nunca dejas esta palabra de Dios. Yo en las entrevistas que tengo en diferentes programas de televisión, ¿para qué trae la Biblia?, me preguntan. Yo, ¿para qué traes el periódico? Y se enojan. Ay, sí, muy religioso. No es religioso. Yo no puedo separarme de este libro donde quiera que vaya, porque al momento que me hagan una pregunta, quiero que responda a Dios y no yo, porque mi sabiduría no es mía, es de la palabra de Dios. Y a Él es al que tenemos que poner enfrente, para que los ojos no estén en nosotros, sino en el Espíritu del Señor. Y si tú no tienes el Espíritu Santo, vivirás toda tu vida engañado. No sabrás cómo responder, cómo formar un hogar, cómo casarte, cómo tratar a tu esposa, cómo tratar a tus hijos, cómo tratar a tus padres, cómo administrar tu negocio, cómo responder ante tantas mentiras de la televisión. ¿Quién tiene? ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Quién está diciendo la verdad? Nunca vivirás así. Porque esa es la posición del hombre actual. Vive confundido, desequilibrado, deprimido, con pastillas, con depresiones, con ansiedad. ¿Por qué? Porque no es posible que en sus propias fuerzas enfrente el mundo en sus 5 sentidos. Entonces, ¿qué haces? Recurrir al alcohol, recurrir a la marihuana, la cocaína, las pastillas tranquilizantes, Seconal, Valium, etcétera, Ecuanil, Prozac. ¿Para qué? Para enchocharte y a través de químicos enfrentar la vida. No en tus 5 sentidos, completamente drogado. El alcohol es un anestésico, las drogas son un anestésico que el ser humano busca, porque es imposible para el ser humano enfrentar la realidad del mundo que vivimos en sus 5 sentidos. Por eso huyes de este mundo, porque es demasiado pesado para ti enfrentarlo en tus 5 sentidos. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahora veamos por qué, ¿verdad? Veamos, por ejemplo, en Mateo capítulo 4, que hace 2000 años, Mateo capítulo 4, hace 2000 años, los discípulos de Cristo le hicieron 3 preguntas principales, que Cristo contesta en Lucas 21 y otras en Marcos 13 y a otras aquí en Mateo 24. Pero Jesús dice en Mateo 24, de las preguntas que le hicieron, versículo 3: estando en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, número 1, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, lo primero que le preguntan a Cristo es: ¿cuándo vendría la destrucción del templo? Que en el versículo anterior dijo: ven, estudies, este templo va a desaparecer y no quedará piedra sobre piedra. ¿Cuándo será esto? Esto se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito, enviado por el emperador Vespasiano de Roma, llega a Jerusalén y no deja piedra sobre piedra. Ahí se cumplió la profecía de Cristo. La primera pregunta que le hicieron. La número 2: ¿y qué señal habrá de tu venida? La contesta Mateo 24, 29 al 30. Habrá señales cósmicas en el cielo, caerán meteoros sobre la tierra, se oscurecerá la luna, etcétera, etcétera. Y la tercera pregunta: ¿y qué señal del fin de la era, el fin del siglo? O sea, cuando se va a acabar todo, ¿qué es la época aproximada en la que tú y yo estamos viviendo? Respondió Jesús y les dijo: nadie los engaña. Y no cabe duda que ahorita estamos siendo engañados como nunca en la historia. Nunca se habían propagado tantas mentiras en la televisión, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en el internet. Nunca había habido tantas mentiras de tanta gente tan deshonesta, que lo único que buscan es tener seguidores.
amarillismo profético y mantener la atención como los medios de comunicación, porque pues de eso viven. Miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Versículo 6, y oirán de guerras y rumores de guerras. Esta es una de las señales de los últimos tiempos. Miren que no se turben, porque es necesario. Jesús dice que las guerras se van a convertir en una necesidad. Él podría decir, pero no, es verdad, no hay ningún problema. Es que cuando dice Jesucristo que las guerras son necesarias, lo vimos en las conferencias anteriores, porque hay guerras que sí son necesarias, que se llaman guerras justas, como cuando se juntaron en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y hasta Rusia con José Stalin para sacar el nazismo de Europa. Si no se juntan estas naciones, el nazismo hubiera invadido Europa y hubiera sido la masacre de los siglos por medio de Hitler. Fue una guerra necesaria. Se tenían las naciones que actuar y usar la fuerza. La invasión de Saddam Hussein en Kuwait, tenía que formarse una coalición de 29 naciones autorizada por las Naciones Unidas para que Saddam Hussein, después de Kuwait, no se apoderara de todo el petróleo del Medio Oriente y comenzara a usar el petróleo para chantajear a las naciones occidentales, poner al mundo de rodillas y convertirse en el rey de reyes. No podían las naciones permitir que esto hiciera, y se lanzaron contra Saddam Hussein, lo sacaron de Kuwait y posteriormente lo capturaron y fue juzgado en su propia nación, lo ahorcaron los mismos gobernantes iraquíes. Hay guerras que son necesarias porque el ser humano es malo por naturaleza. ¿Escucharon lo que acabo de decir? Pregúntale a un psicólogo, a un psiquiatra, a un filósofo, el ser humano es bueno. Claro que hay cosas bondadosas, pero por naturaleza la maldad la traemos desde el nacimiento. Y como la maldad la traemos desde el nacimiento, pregúntale, nosotros tenemos a nuestra nietecita ahorita, Ana Sofía, hija de nuestra hija Natalia, que tiene 1 año, 3 o 4 meses. Esa niña es una comandante en jefe, es líder, te deshace con su sonrisa, cariñosa, dulcísima, pero cuídate, porque muchas cosas las hace por conveniencia. Y a veces llega a mi oficina, ¿cómo estás, verdad? Y yo creo que me va a llamar así. No, es que sabe que en los cajones tengo clips y le encanta sacarme los clips y jugar con ellos. Ella entró a mi oficina no porque me quiera, sino porque le conviene y le interesa más jugar. Entonces vemos tantos detalles de este tipo en los niños chiquitos. Y ve la forma como reaccionan, ¿verdad? Y si chillan y a los 2 años son los dictadores de tu casa, un niño o una niña. ¿Por qué? Porque viene el mal dentro de nosotros, lo traen, aunque son inocentes de ese mal, pero lo traen porque nacimos con la Biblia que dice que es el pecado. Freud lo bautizó, es el medio ambiente, Carlos Marx la lucha de clases, William Shakespeare el defecto trágico. La Biblia dice el pecado, que viene por herencia en todos los seres humanos, nos impele, nos hace que hagamos cosas que no queremos hacer. ¿Por qué fumas? Dice la cajetilla, este producto es nocivo para la salud, pero sigo chupándomelo. Compadre, te vas a morir, cáncer en el pulmón. Pues sí, pero me gusta. Aún con el conocimiento que el alcohol, las drogas nos hacen daño y nos destruyen, ¿por qué sigues comiendo con la panza de Santa Claus que tienes? ¿Por qué no puedes refrenarte? ¿Por qué no puedes usar tu disciplina para hacerlo? Porque es más grande dentro de ti la maldad que no has podido suprimir y controlar por medio de tu contacto con Cristo en las Sagradas Escrituras. ¿Separados de mí? Nada. Separado de mí no vas a dejar de comer, separado de mí no vas a dejar de beber, separado de mí no vas a dejar de drogarte, separado de mí no vas a dejar de adulterar, separado de mí nada puedes hacer. ¿Lo entiendes? Y cuando lo entendemos, me levanto sabiendo que soy incapaz de salir a la calle, me da temor salir a la calle y no haber pasado tiempo
con mi Jesús en este libro. Porque yo sé de lo que soy capaz de hacer. Yo sé que 3 o 4 días que me desconecto de la fuente de energía y de mi comunión con el cielo, yo sé que en mí no hay nada bueno. Romanos 7, el pecado, la maldad mora dentro de nosotros. Ahí está. Es como un globo en una tina de agua que lo pones y le metes la mano. Y mientras tengas la mano arriba, el globo se queda. Suelta la mano y el globo brinca inmediatamente. Así es la maldad. Si no ejercemos diario dentro de nosotros el poder del Espíritu Santo para los impulsos que continuamente la maldad nos quiere llevar a hacer, inmediatamente se desboca y vas a ver el animal que traes dentro. Y si no te conoces, serías un hipócrita. Porque tenemos que ser conscientes cuánta maldad hay entre nosotros. Y si no está controlada por el Espíritu de Dios, nadie la puede controlar. Verán guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. El versículo 7 se cumplió en 1914. Se levantará nación contra nación. Siempre ha habido guerras, pero hasta el siglo pasado fue la primera guerra mundial, 1914 a 1918. 4 años duró la primera guerra mundial. Vemos entonces que en el siglo pasado el mundo entraba a una fase final de las señales de Jesús. 1939 y 1945, la Segunda Guerra Mundial. Por primera vez en la historia de los 6,000 años aproximadamente que tenemos, nunca se habían levantado las naciones, pluralmente hablando, unas contra otras, hasta la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y habrá pestes, terremotos, diferentes lugares, etcétera, etcétera. No podemos olvidar la revelación bíblica del mal que existe dentro de nosotros. Y esta ha sido la propagación falsa de los politólogos, filósofos, psiquiatras, psicólogos, políticos, etcétera, etcétera. El ser humano es inherentemente bueno. Es una mentira contra la revelación de Dios. Jeremías 17:9. Perverso es nuestro corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Ni el psiquiatra, ni el psicólogo, ni los escritores. El único que conoce realmente quiénes somos, porque es el que nos construyó, el que nos creó, es el edificador por excelencia, es Dios. No le pidas consejo a un psiquiatra, un psicólogo, un politólogo, a un escritor, a Marx, a Freud, porque ellos no nos hicieron a nosotros. Ven a la Biblia, pregúntale a Dios que te revele qué es lo que traes dentro, cómo lo puedes suprimir, cómo lo puedes controlar. Es Dios el único que puede realmente revelarnos quiénes somos, por qué actuamos como actuamos. Y por eso la raza humana vive en un estado de frustración, de enojo, de estrés, ansiedad, desesperación, precisamente por confiar en ti mismo. Por creer que en ti está la solución, en el médico está la solución, en el psicólogo está la solución, en la tecnología está la solución, por confiar en nosotros. Y la Biblia dice, Dios no considera a nadie que se ame a sí mismo, ni que confíe que es sabio. El que quiera ser sabio, hágase ignorante primero. Y para eso necesitamos algo que contradice nuestra naturaleza, que se llama la humildad. La humildad es ese orgullo, esa soberbia entre nosotros, las que no, yo puedo, y no, esas son mentiras, etcétera, etcétera. Es lo que impide que Dios trabaje en tu vida, que te creas demasiado bueno. Yo no soy como las prostitutas, yo no soy como los traficantes, yo no soy como los asesinos. Y ese es el fariseo que Jesús vino a denunciar. Los que confiaban en su propia naturaleza, que eran buenos por las buenas obras que aparentemente hacían ante los hombres, pero Jesucristo les llama sepulcros blanqueados. Por afuera blancos, pero por dentro no has descubierto que estás podrido. Y eso es tu secreto, tu cámara oculta que nadie conoce más que tú. Pero la cierras
porque crees que nadie puede entrar, pero yo, Dios, que escudriño la mente y las intenciones del corazón, te digo, eres un sepulcro blanqueado. Tú necesitas venir a la cruz para recibir por mi sangre el perdón de tus pecados. La Biblia representa, veamos en Daniel capítulo 7, esta revelación es extraordinaria. ¿Y cómo me ha hecho pensar últimamente en esto? Daniel capítulo 7. Y esta es la razón por la cual la Biblia, en el libro de Daniel, representa a la mayor parte de los imperios de toda la historia, y los voy a enunciar: Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y el Imperio Romano. 6 imperios han predominado desde el principio de la humanidad. Y a través de estos 6 imperios, cada uno de los emperadores que rigió cada uno de estos imperios, todos querían un nuevo orden mundial. Todos querían conquistar el mundo entero. Y la Biblia, en el libro de Daniel, le llama a todos estos gobernantes y utiliza un nombre, el Espíritu Santo, que es bestias. Dios les llama bestias, no animales, porque un animal es un perro y es de los animales más nobles que hay, el perro, ¿verdad? El caballo, la nobleza del caballo es extraordinaria también. Pero cuando se usa el término bestia, describe predadores como la hiena, el chacal, los leopardos, crueles, sanguinarios, llenos de sangre, con un propósito de abarcar, de comer y avanzar y pisotear todo lo que puedan y comerse todo lo que puedan. Les llama bestias. Pero es interesante el versículo 7 de Daniel 7, y dice así, describiendo los imperios que vendrían en el futuro: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia. Aquí está mencionando al Imperio Romano revivido, o la nueva fase del Imperio Romano que se va a formar en Europa en estos meses, en estos años, antes de que el anticristo surja. La cuarta bestia, espantosa, terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba de las obras, hollaba en sus pies. Y pongan atención en esto, que es increíble. A este último imperio del anticristo, que es una resurrección del antiguo imperio romano, dice que esta bestia, al contrario de las otras 3 que se describen, que fueron Babilonia, los medos persas y los griegos, era diferente de todas las demás. Y esta palabra diferente, apúntalo en tu Biblia, es la palabra Shainá en el hebreo. Shainá, como suena con SH. Era Shainá, diferente a todas. ¿Qué significa esto que era diferente? Que era diferente en su naturaleza. El mundo va a llegar a ser controlado por seres humanos que van a ir en contra de la naturaleza que Dios diseñó. Al hombre no le van a llamar hombre, le van a decir: ponte el género que quieras. A la mujer no le van a llamar mujer, ponte el nombre que tú quieras. Ponte transgénero o pangénero o esto, el otro, porque al mismo tiempo que hacen esto, están violando las leyes de la naturaleza, de la biología. Impresionante que hayamos llegado a este punto. Si tú tienes el cromosoma Y en tus genes, eres varón. Las mujeres no tienen el cromosoma Y que tú y yo tenemos, y el cromosoma Y es lo que determina el género del varón.
Las mujeres tienen cromosomas XX que no tenemos nosotros. Entonces, ¿quién define el género? ¿El gobierno? ¿Las instituciones? ¿La Organización Mundial de la Salud? ¿Las Naciones Unidas? Lo define la naturaleza. El chango es chango y la changa es changa. El caballo es caballo y la yegua es yegua. El perro es perro y la perra es perra. ¿Por qué? Porque genéticamente son diferentes sexualmente. Y nos atrevemos, los seres humanos, llegamos a hacer a un lado, ya no la Biblia, las leyes de la naturaleza, la biología, la ciencia, para poder nosotros ahora decir somos dioses y vamos a crear nuevos géneros. ¿Se imaginan ustedes a la soberbia a la que hemos llegado? Ya han dejado de ser seres humanos racionales que piensan con coherencia. Ya ni siquiera consideran la biología ni la genética, con tal de desarrollar la perversidad de lo que ellos quieren, llegar a una meta: destruir la imagen y la semejanza de Dios dentro de nosotros. Este es el mundo que estamos viviendo. Oremos, seamos sobrios y busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra.